6, el uso exhaustivo, sistemático de documentos, ¿verdad? Que además recuerden que esta gente está involucrada en el poder, habría que ver cuál no o quién no, y eso les permite no solamente estar en contacto con los líderes, con la gente de la política, sino también, como pasaba con Carlos María de Bustamante, estar cercano a los archivos, a los documentos, incluso muchos de ellos, pues también como sucede con Lucas Alamán, pues ellos también son fuentes primarias, en el sentido de que crean documentos de su autoría, pero que se convierten en documentos oficiales, en documentos nacionales, por su contenido, por su carácter. Recuerden que Lucas Alamán, uno de los grandes luminarias, funcionario público en los puestos más importantes, a él solamente le faltó ser presidente de la República, pero seguramente no lo quiso porque tenía a quien manejar, a quien influir, y en esa lista pues el más connotado, el más conocido, pues ya lo hemos comentado en clase y ya lo estamos comenzando a ver en Historia de México, pues Antonio López de Santa Anna, ¿no? Entonces Lucas Alamán es todo un personaje que no lo podemos circunscribir a la historiografía, pero que de momento vamos a quedarnos aquí. Ya si hay necesidad de que nos desplacemos hacia la parte política, hacia la parte incluso biográfica, pues también de su biografía ya comentamos su relación con Hidalgo por ahí, como casi le debe la vida a él y su mamá, digo, la mamá de Lucas, ¿no? Pero bueno, eso ya es biografía. Lo importante es que estamos viendo una especie como de evolución en la escritura de la historia, en la fundamentación de la historia, en la difusión de la historia. Acá no estoy muy seguro si se haya difundido como los anteriores, si ya haya sido directamente a través de un libro como hoy lo conocemos, pero sí, no hay duda de que son autores muy leídos, sobre todo Lucas Alamán. Acuérdense que anduvo por ahí con el padre Mier, de shopping y de turistas allá en Europa, Francia, Inglaterra. Entonces son personajes que tienen muchos lectores por todos lados y que su opinión, su punto de vista, pues es muy valioso y muy tomado en cuenta, tanto por los políticos extranjeros como por los políticos nacionales, que es finalmente el tema central del México del 19, que estamos viendo ahorita. No es ya la cuestión ideológica, la cuestión política, es sobre todo también la política económica, cómo hacerle para obtener finanzas, ¿no? Cómo balancear las finanzas, cómo resolver eso. Y en ese sentido hay dos temas muy importantes: las finanzas, pero sobre todo también las relaciones exteriores, que son dos asignaturas en las cuales Lucas Alamán tiene una participación que raya en lo brillante, en lo trascendente, y todo eso lo vamos a ver reflejado, lo comento porque lo vamos a ver reflejado también en parte de su obra histórica, ¿no? Pues ya me excedí un poco en el comentario, pero la idea era que nos pongamos de acuerdo de que estamos partiendo. Lucas Alamán ya no solamente escribe su historia, sino que cuestiona, trata de simbrar, de criticar lo anterior que se había escrito sobre el tema. Ya no es el primero en escribir ya como los otros, y en ese sentido pues se encarga o trata de poner en un nicho, ¿no? De poner en una, apartar un poco del discurso histórico a Carlos María de Bustamante, ¿no? Que yo creo que después de Lucas Alamán, al pobre hombre le van a llover tomatazos, ¿verdad? Pero todo eso se entiende, se justifica, porque acuérdense que así nos llevamos los historiadores, así se lleva la gente que se dedica a escribir, y pues hay que aguantarse y hay que responder con argumentos. Ya para estas épocas, don Carlos ya andaba en las últimas, ya, acuérdense que él muere creo que en el 48, por ahí,
le toca todavía la invasión. A don Lucas pues le trae más pila todavía, va a vivir 10 años más, creo, todavía. Y bueno, en ese inter es importante que sepamos qué generación estamos hablando. Esta es la generación cuya infancia le tocó vivir la independencia. Luego vamos a ver la generación que le tocó ver la invasión norteamericana y luego la generación que le tocó vivir la época de la Reforma y el Porfiriato, y vamos a ver cómo cada generación es diferente, tiene una actitud que también se va a demostrar, que también se va a plasmar en las obras escritas, en este caso la historia. Entonces ya déjenme le dejo tantito por ahí y vamos entonces por allá. Ya llegaron por ahí los integrantes, los compañeros, las compañeras, para dar inicio, si son tan amables, a la lectura 1 de Lucas Alamán. Ya sabemos quién es, ya sabemos a quién le va, ya sabemos lo importante. Entonces adelante, ya no les quiero quitar más tiempo a los compañeros. Tienen la palabra. Gracias, maestro. Pues bueno, de este primer capítulo, pues digo, lo abordamos Lucero Galván y yo, ¿no? Somos el equipo 1. Entonces, el contenido pues abarca primeramente la época pues de la como rebelión contra Iturrigaray, ¿no? Ese tema que digo, ya lo hemos visto varias veces desde el punto de vista de varios autores, pero claro, aquí lo que importa es no tanto el contenido, ¿no? Que ese ya lo conocemos, sino la manera en la que Alemán lo aborda, ¿no? Que precisamente por eso, o en eso consiste la historiografía, ¿no? De estudiar la manera en la que él escribe, ¿no? O la manera en la que él hace historia o hizo historia. Entonces, pues como primer aspecto, ¿no? Creo que algo importante es que Lucas Alamán ya utiliza el término México, ¿no? Esto pues ya está como en contraste con lo que ya habíamos visto, que pues, siempre se usaba el término Nueva España, América septentrional, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, pues, América, ¿va? Claro. Ajá. Entonces, esto ya, pues, yo creo que ya resulta relevante, ¿no? Porque ya podemos ver la distinción entre el antiguo proyecto que se tenía y el proyecto nuevo de nación, ¿no? Que sí, mira, Entonces, sí, ahora sí que un alto así en el camino, ya desde la época o sea, ahí sí no, todo lo que les diga es especulativo y no me da mucho caso, pero lo que sí es cierto que es ya desde la época de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, de nuestras épocas de luces, alguien quiso, o algunos historiadores quisieron referirse a México como, digo, perdónenme, a la Nueva España como México. O sea, ya, incluso en jesuitas que luego le vienen los fracasos a ellos, ¿verdad? Cuando están allá en Europa, también quieren usar ya la palabra México, no para referirse a la capital de la Nueva España ni a la antigua Tenochtitlan, sino como que para referirse al país, ¿verdad? Pero bueno, luego como que le echan tierra a eso y luego ahora resurge con Alamán, que bueno, que no deja de ser interesante incluso el uso de la J, la X. Adelante, Mercedes. Claro. Sí, entonces, digo, yo creo que aquí pues, sí resulta importante porque podemos ver como la idea que ya predomina sobre una nación nueva, ¿no? Y ya no se trata de la Nueva España, ya no es pues solo América, ahora se trata de México, ¿no? Que es como la nueva nación que se ha formado. Entonces, pues sí, podemos ver aquí esta distinción por parte del autor, ¿no? Entonces, un aspecto ahí, y esto es un pequeño ahí datillo que vi que pues, sí se me hizo medio interesante, era que Alamán pues sí hace referencia precisamente al Padre Mier y a Bustamante, ¿no? Hace referencia a ellos pues, a lo largo de su trabajo, ¿no? Sí los va como referenciando. Entonces, creo que eso también está interesante porque, por ejemplo, al referenciar a Bustamante a veces,
menciona algo así como de, esta fuente o esta información es de total confianza porque fue obtenida de la obra de Bustamante o cosas así. Oye, Entonces, por fin ya nos hicieron bolas, ¿no? ajá, Por fin, pues, no, que muy malo y que no que muy bueno. Es que ese es lo que quiero que ustedes se den cuenta por sí mismos, ¿no? Si nos vamos claro. a lo que dicen los historiógrafos, pues ni lo lean a don Carlos, ¿no? Pero vean lo que dice. Ajá. Adelante, Emerson. Sí, entonces, pues estuvo medio extraño eso. Sí. Precisamente por eso, ¿no? Es que es como que, bueno, pues decídanse, ¿no? Se llevan bien, se llevan mal. Pero otra cosa interesante, y esto ya sobre el padre Mier, es que se refiere al padre Mier como el doctor Mier. Entonces, digo, eso, no sé, está también curioso, ¿no? Oye, acuérdense que era el doctor Guerra, ¿eh? Mm, Para que ujú. nadie supiera quién era. Entonces, sí, eso, digo, eso ya está ahí medio extraño, pero bueno, eso es aparte. Fíjese usted Entonces, dio ahorita en un clavo, Emerson. ujú, Él está haciendo referencia a dos ujú, historiadores, luego también refirió otros. claro. Imagínese el pobre Fray Servando, ni para dónde ver, ¿verdad? A él, aquí en Ah, Checo, sí, pues, sí, sí, es exactamente, sí, porque esto ya es una distinción a lo que habíamos visto precisamente con ellos dos, que casi toda la información que ponían en sus obras, pues era lo que comentábamos, era obtenida de sus experiencias, ¿no? Esa información, ellos la conocían porque la habían vivido o porque habían tenido fuentes cercanas a ella. En el caso de Fray Servando, que redactaba partes de cartas, etcétera. Entonces, digamos que ellos usaban fuentes muy, muy, muy primarias. sí, Y ya ahora aquí ya podemos ver que Bustamante de Alemán, pues ya tiene material pues sí, para ¿no? hacer referencia a historiadores. Entonces, y es exacto, es lo que usted menciona. Ellos, en este caso, Mier y Bustamante, pues no tenían esa oportunidad. Sí, porque Entonces, acuérdese que el pobre padre Mier casi vivió de lo que le mandaba de claro. información Bustamante, ¿no? Y Bustamante Ujú, también pensando en que más adelantito él sigue para allá a publicar su gran obra y pues dijeron que no va. ujú, Pero entonces interesante, ¿no? Yo creo que, y el caso de Carlos María de Bustamante, pues no se le cerraba el mundo, ¿verdad? Lo que no encontraba, pues ujú, ahí es como le decía para que apareciera el dato histórico, ¿no? Así medio como parte de ujú, magia. No, yo creo que sí, que qué bueno que señala eso porque es un trabajo un poquito más tardío, ¿verdad? Obviamente por la cuestión generacional, pero ya tiene bases, tiene fuentes, tiene más sustento, ¿verdad? Documental, ujú, historiográfico, el doctor, bueno el historiador Carlos María de Bustamante, ¿no? Adelante más. ujú. Sí, entonces, ah, ay, qué iba a comentar, perdón, es que estoy aquí checando mis Estábamos notas. en que Ajá. medio le ponía casa a don Carlos. De hecho, cuando muere, Sí. es una nota muy padre, muy bonita. Ujú. Don Carlos. Claro, entonces, bueno, ahora sobre la escritura, ¿no? O sobre la manera Contenido. en la que Alamán aborda los temas, ¿no? Eh, pues yo creo que, eh, digamos que es muy sutil al como meter sus ideas, ¿no? Yo creo que algún lector de aquella época, pues, no habría como podido Uh-huh. ver muy bien como de qué facción estaba, no lo sé. Eso, pues, digo, habría que estudiarlo más a fondo, pero yo creo que sus pensamientos estaban como metidos muy sutiles aquí en la obra, pero algo que sí pudimos ver fue que Alamán, desde el punto de vista de Alamán, ya se quería una independencia Claro. para los tiempos sí, de el como pequeño golpe de estado hacia Iturrigaray. La distinción aquí que hace Alamán y que como pues, va en contra de todo lo que nosotros regularmente conocemos, es que Alamán planteaba que se quería esta independencia, que como comento, esto va un poco en contra de pues, lo que regularmente se piensa, ¿no? O lo que regularmente se dice de que la independencia fue algo pues, completamente
ajeno a esto y que surgió después. Y aquí lo que se planteaba era simplemente defender la corona o defender la Nueva España para Fernando VII, ¿no? Sí, sí. Eh, y aparte, lo que Alemán indica es que esa independencia era realizada ya con fines económicos, ¿no? Que había por ahí conflictos de interés entre las élites españolas que querían una independencia. Entonces, yo creo que esto sí va como pues, muy separado de la corriente que nosotros habíamos estado viendo, que era pues de una entera fidelidad de los españoles de la Nueva España, o mejor dicho, de los criollos de la Nueva España, habitantes de la Nueva España, los americanos, Sí. hacia la corona española, que era lo que ya habíamos abordado, ¿no? Que no había un como completo descontento hacia la corona, o al menos ese no era el motivo por el que No, se quiso la independencia, sino que pues, era con la finalidad de apoyar al reino de Fernando VII, ¿no? Y además aquí lo que nos plantea Alamán es algo completamente distinto, ¿no? Que se quería ya se quería una independencia y se claro. quería por unos fines económicos y políticos, ¿no? Por parte de las élites. Más Entonces yo que, creo que ella, más que, ya, más que por valores, ¿verdad? exacto, exactamente, más que por un interés ahí, La fe. sí, ujú, exacto, fe, pues se quería por algún interés, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo creo que ese aspecto también es relevante porque sí nos puede mencionar o nos puede dar a entender sobre la figura, o mejor dicho, el pensamiento de Alamán en aquella época. Que aquí qué bueno que lo señala usted. Yo creo que ustedes ya son una generación diferente a las anteriores que etiquetaban todo esto como de retrógrada, ¿no? O sea, decir, Mm, el que sugiere una autonomía política de España, donde se reconoce a su monarca, pero se maneja de manera independiente en las cuestiones del poder, en las cuestiones del manejo de la soberanía. Hay gente que eso lo ve como que retrógrada y además pensemos que, pongan ustedes número, se me hace que si digo el 90% soy demasiado así, abierto. La mayoría de la gente es católica, apostólica y romana. O sea, mm, las logias apenas comenzaban por ahí a hacerse presentes. La cuestión del evangélica va a llegar hasta casi antes de la época de Juárez. Entonces, realmente no, el positivismo que trae por ahí algo de ateísmo es hasta ya más cerca de Porfirio Díaz. Entonces, la sociedad es estrictamente católica. Entonces, yo creo que eso como historiadores tenemos que mm, considerarlo para luego retomar a este personaje que es para muchos. Yo la verdad no me subo al carro, pero mm, mucha gente se ha subido, el principal ideólogo de los conservadores, ¿no? mm, Palabra conservadores que hoy, 2020, vuelve a retomarse, híjole, de una ujú, manera total y absurdamente irresponsable, pero bueno, ya pues sí. nosotros traemos nuestro propio rollo, ¿no? Ujú. Entonces, muy interesante esto, ¿no? ¿Algo más, Emerson, de esto de este señor? Sí, bueno, no sé si igual hasta este punto Lucero o Galván quieran comentar algo, pero al menos digo yo ya igual para darle la palabra, no sé si alguien Sí. más quiera hacer algún comentario, alguno de los otros compañeros, no lo sé. Este, Pues, bueno, gracias Galván. Ahorita puede retornar, Emerson. Vamos a ver qué nos dice Sí, Don sí, Carlos. sí, sí, adelante, adelante. algo que me dejó, que, Sí. qué sé yo. Vaya. Bueno, Lucero, ¿hablas tú o hablo yo? Ok, ok. Bueno, trataré de no abarcar mucho para que pues Lucero también tenga de qué hablar. No, Algo pues, que bien. también, Adelante. algo que también me percato mucho es, bueno, de una vez porque Emerson lo mencionó, a la hora de citar como tal, aquí es donde ya por fin se ve que alguien que cita otra información Ajá. o alguien o otro autor que haya adaptado la historia de México, porque sí, creo que con Padre Mier, si bien Padre Mier mencionaba de que es que tal persona o Dijo, tal dato sobre, digamos, algo de alguna gráfica o una información de, ¿cómo se llama? Cuando hacen conteo de población, sí, sí. pues obviamente son datos que van citando y que porque se han
creando en base al gobierno de la época. Pero creo que de los tres que hemos leído, es el primero que sí dice de que, oigan, en base a esta información que obtuve de este autor, pues puedo saber que aquello que estoy citando es plenamente cierto. Bueno, porque también es la Diría la que... autora que vimos, aquí sí ya hay un historiador de la modernidad, ¿no? Que ya trabaja con parámetros, con metodologías propiamente de la época de la modernidad. Adelante. Y también es curioso porque hay veces en las cuales Alamán sí, más bien habla de los personajes que cita, pero yo pensé que iba a dar una descripción y que en base a la descripción podía hablar bien o mal de las personas, pero no, simplemente da la descripción y sigue hablando de los sucesos. Es cierto que es el que más, digámoslo así, equilibrado se le ve, porque cuando habla de Pedro Garibay, literalmente en la segunda página comienza hablando de él como, de hecho aquí lo tengo, hombre de honor y estimable por sus costumbres y conducta privada, pero a quien su escasa suerte con frecuencia, obligaba con frecuencia a acudir a todos los que conocía a pedirles pequeños préstamos para salir de apuros y compromisos diarios. Ahí yo pensaba que iba a tomar una tendencia del estilo de Padre Mier o del estilo de Bustamante, que describen el personaje, pero después empiezan, si bien no desprestigiarlo, pues tampoco tirarle flores. Claro. Pero va avanzando la obra y simplemente habla de aquello que realizaban o aquello que decían. No se concentraba tanto en, pues, plenamente atacar o desprestigiar. Y Sí, eso porque sí es... lo que le van a criticar a Carlos María de Bustamante es el sentimentalismo, ¿no? Esa aparente subjetividad, como se dice en la historiografía, y justamente acá don pues trata justamente de ahorrarse ese tipo de actitudes, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí, y de hecho, aunque pues tenga esa idea y se queda bien establecido la mano, pues tampoco deja de ser plenamente alguien que no es historiador, digámoslo así, escribiendo historia, porque también en una parte dice, tal era la abundancia lo dice con signos de admiración, tal era la abundancia que en el país había y tal interés que se tenía por la conservación de un gobierno antiguo y respetado. Y luego dice, dictándose también varias providencias para ganar el favor popular, bla, 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 pues también él sí pone de sí o de lo que piensa, pero más que nada una forma de reflexión, ya no tanto de, pues, de querer meter su cuchara sobre el pensamiento o sobre su idea. Y eso sí sería una pregunta, maestro. Alamán, ¿por qué decide escribir como tal? O sea, Padre Mier, pues sabemos por el favor que le piden desde Inglaterra, Bustamante también, pero Alamán tiene alguna motivación más allá de lo profesional. No, pues el detalle es muy obvio, es la gente del poder, ¿no? Ya en parte número uno, los tres tienen el ADN de que les gusta la historia, ¿no? Ejercen el periodismo también, pero sobre todo en el caso se va a ver más claro en el caso de Lucas Alamán, la defensa y el posicionamiento ya de un tipo de gobierno amparado vamos a ver más adelante en propuestas como el Banco de Avío, como una propuesta de comercio, pero también sustentado en el discurso histórico. Entonces, en el caso de él, recordemos que él de hecho le iba a comentar ahorita, él vivió la grandeza, él fue parte de la grandeza, ahorita que usted mencionaba ahorita de que era un gran país, una gran, bueno, una gran potencia, la Nueva España. Él forma parte de eso, recordemos cuál es su biografía, él pertenece a la familia de los mineros, de los comerciantes de Guanajuato, que Guanajuato para esta época de la independencia, antes de la independencia, acuérdense que era el ombligo del mundo, ¿verdad? Entonces, él sobre todo está interesado en la historia, sobre todo con el afán de sustentar parte de su, vamos a llamarlo, como le dicen los politólogos, su proyecto de nación, ¿no? Porque realmente en eso se va a convertir
su idea de la industria, su idea del proteccionismo, del mercado libre y de una serie de cosas que él va a sustentar en la historia. Y en el caso del financiamiento, ahí sí habría que seguir leyendo un poquito más, pero no, creo que no es un tipo que tenga problemas como reservando, ¿va? Aquí yo creo que él sí tiene recursos, un tipo, una familia acomodada y con mucha ilustración. Por ahí en su biografía vemos que tuvo los mejores estudios, manejo de idiomas también. Yo creo que eso le da esa posibilidad de como la generación que viene, que son abogados, que estudian muchos de ellos habían sido, ¿cómo se llama? Habían trabajado con los jesuitas. En este caso, él pues trae la formación ya de historiador por ¿cómo le podemos llamar? Por la defensa que va a hacer justamente de sus intereses, de sus propuestas políticas. Lo vamos a ver más adelante ya en historia, ya vamos a comenzar a verlo en la historia de México, su papel en su propuesta de nación. O sea, yo creo que a diferencia de los otros dos, a él sí le toca, como le va a tocar ¿cómo se llama este señor? José María Luis Mora y todos los demás, usar la historia como un fundamento, como una base para sustentar su proyecto de nación o de Estado-nación. Adelante, Ricardo. Ay, pues en general es lo que logro percatar, más allá también de lo que habló Emerson. Y otra cosa que observo que pues cumplen los tres autores Sí. es que, bueno, también tiene sentido, pero todos comienzan hablando desde 1808, desde los problemas que hay con el virrey Turrigaray y Claro. la deposición. Y pues me parece interesante que todos sepan que ahí, o que todos hayan analizado que desde ahí debe ser, Sí. y no antes ni después. Qué bueno que tocó el tema. Yo creo que en un curso ya más, con más elementos, con más datos, con más tiempo, 1808 se puede ver hasta en un semestre, el puro año, porque pasan cosas muy, muy interesantes, contrastantes. No solamente, recordemos que el fenómeno de la independencia no se puede ver desde la óptica regional o nacional, sino que es un tema global, es un tema que tiene que mezclarse con la geopolítica. Y qué bueno que señala usted eso. El año del 8 yo creo que es más importante de lo que los historiadores tradicionales le han dado, ¿verdad? Porque lo ven como una referencia, así como un antecedente. Y no, en sí el 8 es el problema, ¿no? Yo creo que ahí ustedes ya también tienen esa visión de que el 8 no es el parte de, no, es un universo en sí mismo, porque ahí es donde se van a configurar proyectos de independencia, proyectos de autonomía, proyectos de monarquía constitucional y incluso proyectos de seguir reproduciendo la corona, con la propuesta incluso de que por acá estuvieran los estados pontificios y que estuviera el rey. Entonces yo creo que qué bueno que toca el tema, Ricardo. Yo creo que gracias a ese tipo de trabajos, en 1808 yo creo que las últimas generaciones de historiadores le dan otro sentido a esta fecha a la que le pudimos haber dado nosotros o generaciones más distraídas, ¿no? Que veíamos estos temas como muy, había que verlo rápido, ¿no? Porque no, realmente ya no tenían mucho que ver con nosotros, ¿no? Yo creo que estábamos totalmente equivocados y qué bueno que ustedes ya le dan. Pues podríamos estar viendo el 1808 durante un semestre completo y no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Es un tema que da para mucho. Muy bien. Por ahí sigue la compañera, ¿verdad? Por ahí el equipo. Sí. Y Adelante, bueno, adelante. muestra también como un calendario, está padre. Pero no abarca entonces lo que es el capítulo, ¿verdad? Porque solamente abarca tiempo de 1809, el primer capítulo, luego ya yendo más para adelante.
Sí. Ujú. Y bueno, también Lucero, tu micrófono no se oye tan bien. No sé si puedo checar algo. Se está Sí, batallando por ahí. se oye como que no, altos y luego bajos. ay, a ver, ahí se escucha mejor, Sí. Haga como si estuviera enojada para que. pero sí me escucho bien. Hasta ahí sí. Bueno, bueno, perdón, disculpe. Y sí, como van mencionando ya desde que se le dio ese golpe de estado, bueno, y ese golpe de estado a Iturrigaray y cómo este Garibay ya fue siendo virrey y tiene muchos cambios a comparación de cómo sabemos de que odiábamos a Iturrigaray hace poco y ya también como ya dando un reconocimiento a la Junta de Sevilla, pero mm, como ya me gustó cómo lo plantea, nada más de cómo va poniendo ya la audiencia como por encima, ¿verdad? Y ya viendo de que como son de ah, ah, las indianas y todo lo demás que era ya relevante para lo que eran ya los mm, ¿cómo era el nombre? No fue el nombre. De cómo era importante esta Indiana para las personas, pero también para lo que era ya el virrey. Y me dio mucha risa en una parte que era que narró como una riña Sí. en Día de Acción de Gracias, pero como también se metió un abad y un español a pasarlos y un cantor. Y estuvo muy chistoso, pero no sé si lo vieron, pero, pero está muy curioso cómo lo narra este pedacito nada más. Sí. Pero, pero también el cómo ya al final le toman importancia a este Garibay en ese apartado a lo que había hecho el abad y todo por una riña y ya mandó un oficio al consulado y por ese oficio no se mandó bien por la cuestión de la base y fue un show ahí. Pero también lo que va mencionando de lo que eran los dominios de India y ya como esto era importante para la monarquía, mm, me gusta también que hace un poquito de alusión a Napoleón y me acordé también de la, no es de esta materia, pero sí hace alusión a lo que también usted nos encargó del video, ¿verdad? Lo Sí. de México moderno y me acordé de eso cuando va también haciendo la alusión Guadalupe Jiménez a lo que es ya a Napoleón en, y cómo el odio que se tenía y todo lo demás, pero aquí no lo plantea mucho a la mano, ¿sabe? Tal vez sí, solamente era para no abordar tanto en España o en ese punto, o solamente creo que se quería centrar en ya lo que era la Junta de Sevilla y demás. Sí, el detalle que es que el tema de Iturrigaray causó mucha Ajá. polémica y recordemos que una etapa determinante en el rumbo que tomó la ¿cómo se llama? La independencia o el movimiento político. Este hombre, acuérdense que no descartaba ser él el nuevo, no virrey, el nuevo rey de la Nueva España ante el vacío de Ujú. poder. Y eso le creó adeptos y enemigos. Obviamente los grandes comerciantes, los que habían obtenido su estatus a raíz de la ¿cómo se llama? De la, del gobierno español, pues Ujú. obviamente están en contra de ellos los comerciantes, toda la élite cuya economía tenía que ver con las exportaciones,
pues le van a dar el golpe de estado, ¿no? Porque no, es un tipo que no. Y ahí entonces, obviamente, pues Alamán no creo que le ponga, le dé muchos aplausos, ¿verdad? Pero fue un tema que sí causó fue más importante de lo que uno pensara. El tema de Iturrigaray, prueba de ello es que hasta el tipo le hacen ¿cómo se llama? Su juicio de residencia y trata de manchar su imagen, su esposa sobre todo, y ahí pues el que sale ganón es nuestro paisano universal, ¿verdad? Bueno, no sé, algo más, antes de que se le corte más el Lucero por ahí, algo más. Perdón por el micrófono. Sí, y también cómo va poniendo también como última lo que es la junta y ya la representación legal y, como le digo, lo que era ya conocido por la monarquía. En sí, ya como esto era nombrar a los trabajos importantes de aquella época y ya como se contaba el de proponer la Sí. parte de las Américas debían tener en aquel congreso y era más relevante. Sí, qué bueno que tocó el tema. Ese es el otro aspecto que él desarrolla muy bien, incluso no sé por ahí los compañeros de los equipos 5 y 6 por ahí que les tocó. Nos menciona toda la gente que estuvo en Sevilla, ¿no? Quienes nos representaron, quienes estuvieron por allá, y yo creo que eso fíjense, es una historia más, como luego se la va a llamar por acá, una historia más científica, ¿no? Más documentada, más equilibrada en el dato, en el suceso, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante y que fue como mucha gente se dio cuenta cómo funcionaba lo de Sevilla, lo de Cádiz, y en general las juntas provinciales o las juntas que se hacen en la guerra con Napoleón, ¿verdad? Sí. ¿Algo más por ahí? No, y quería ver más de Napoleón, así como también en pero sí, eso sería todo, pero sí, Es el personaje Napoleón, ¿no? Por ahí se va a hacer una serie a ver qué tal sale, ¿no? Ya en diciembre por ahí van a andar por ahí, pero yo creo que estos temas nos van llevando a un tema así, y yo creo que pues, Napoleón es el otro. Acuérdense que Napoleón era igual que todos estos, era muy liberal, era muy romántico, era muy soñador, pero cuando el poder te ciega, ¿no? Y aquí tuvimos varios Napoleoncitos, ¿verdad? Quizás el que más vamos a ver por ahí, pues es Santana, que ahorita es héroe, ¿no? Por lo que ha hecho, es héroe, hasta estos momentos de lo que estamos viendo en clase, quién sabe más adelante que si se va a echar a perder, como dice, ¿no? Pero tiene todas las razones. Napoleón es un tema que además es un tipo que había hecho cosas que en 300 años no se habían realizado. Imagínense secuestrar a un rey cuyo mandato le viene de arriba, divino, y no solamente eso, sino además apresar y secuestrar al Papa. Digo, nada más pónganse en esa época a ver quién, y además enfrentar a reinos que se habían mantenido alejados de los conflictos. Entonces yo creo pues qué bueno que tocó el tema, había elementos de más para decir que el monstruo, el fantasma número uno era Napoleón, ¿verdad? Entonces todo el mundo a veces se unía y había también sus seguidores, pero en general España, acuérdense que tiene una gran cantidad de élites que están a favor de él y el otro punto que habría que estudiar, no me hagan caso, el tema del hermano, a lo mejor el hermano su liberalismo era más acabado, más que el de otros liberales, pero bueno, por acá anduvieron sus representantes en Nueva España, pero no tuvieron mucho eco. Recuerden que Nueva España se mantuvo fiel al señor Fernando VII y no pegaron las súplicas por ahí del hermano de Napoleón, pues para que la Nueva España se adheriera de manera más efectiva a la causa, ¿no? Muy bien. Sí, pero es un tema que da, y que bueno, así como decimos que todos eran católicos, apostólicos y romanos, casi la mayoría de la gente de la Nueva España, los seres pensantes,
pues le tenían fobia a Napoleón. Acuérdense que eso es desde la época de Hidalgo, ¿no? El monstruo, los malos son los gachupines y Napoleón. ¿Verdad? Sí, y también hace también alusión un poquito a la batalla de Talavera y también me hubiera gustado que la ahondara un poquito más, pero sí no lo gustó mucho. Sí. No, y es de los que más escriben en contra de la toma de la Lóndiga, ¿no? Pues acuérdense que él por ahí anduvo, ¿no? Muy bien, del equipo serían todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, nos quedan por ahí todavía buen rato para escuchar al equipo 2 y irle avanzando entonces en el tema de don Lucas Alamán. Gracias, Cero. Adelante por ahí el equipo 2. Eric. Adelante, Eric. ¿Sí se me escucha? Sí. Muy bien. Bueno, nosotros, el equipo 2, nos centramos en el capítulo 1 del segundo libro de Lucas Alamán, que es el de la revolución del cura don Miguel Hidalgo, hasta la muerte de este y de sus compañeros. Se va a poner bueno ahí. Sí, de hecho, mis compañeros son Aida, Elías y Miguel. Sí. Y bueno, es interesante cómo explica Lucas Alamán esta parte de la historia, de la conspiración de Querétaro. Le da una especial importancia a varios puntos. Por ejemplo, que la conspiración en sí sea en Querétaro, él entiende por esto muchas ventajas, grandes comodidades para las comunicaciones y correspondencia con la capital y las provincias. Y pues en general por ser el punto en donde salen los caminos para todas las principales ciudades. Es lo que le iba a comentar. En Querétaro surge, y todavía la autopista que nos une, acuérdense que es de Querétaro para el resto del mundo, ¿verdad? Entonces Querétaro era la entrada, como le van a llamar por ahí, ¿cómo le llaman? Tierra adentro, ¿no? Tierra adentro. Sí, así es. Y ahí pues estaría el corregidor Miguel Domínguez, que tenía la confianza pues de los virreyes desde antes de Iturrigaray, desde el virrey Marquina, que es el que lo puso. Y también se encontraba doña José Ortiz, que entre los dos tenían mucha confianza y también carisma del pueblo en general. Aquí se juntaban de forma secreta para realizar juntas que las hacían en nombre de una academia literaria para que no se supiera las intenciones reales. Para el despiste, ¿no? Para despistarle. Sí, así es. En donde participaban personajes importantes como serían los líderes más adelante Allende, Hidalgo, Aldama, Abasolo. Aunque bueno, Hidalgo menciona a Alamán varias veces que no se uniría del todo a esta idea hasta que ya estuviera bien consolidada, hasta que Allende lo convenciera de que ya tenían suficientes avances en la conspiración. Sí, Hidalgo no creo que vaya a ser el personaje más destacado de Lucas Alamán, ¿verdad? Con todo y que le salvó la vida y todo. Adelante. Sí, y también hace un recuento importante de estos líderes, habla en específico de cada uno para un poco quiénes son y las características que los definen a cada uno para poder entenderlos mejor y sus intenciones. También hace una especial importancia a los inicios de esta conspiración, cosa que le critica, como ya lo mencionaron antes, que suele criticar a Bustamante, ya que este hablaba de forma pues ligera de los sucesos de Querétaro, desde que no menciona pues a Arias, que es parte fundamental para entender por qué se realizó la independencia la conspiración de la manera en la que se hizo. Claro. Y se entiende como pues un proceso, bueno, yo lo entiendo como un proceso de historiografía de
de los escritos de Bustamante, ya que menciona de que a esta alteración de la verdad de la historia se debe sin duda en que la República Mexicana haya escogido para su fiesta nacional el aniversario de un día que vio cometer tantos crímenes y que date el principio de su existencia como nación de una revolución que, proclamado una superchería, empleó para su ejecución unos medios que reprueba la religión, la moral fundada en ella, la moral, la buena fe de la sociedad y las leyes que establecen las relaciones necesarias. Imagínense que eso se planteara ahorita, en lugar de que vive Hidalgo y a la corregidora, que dijéramos todo eso, es fuerte, es pesado, ¿no? Yo creo que yo creo que aquí tenemos la gran diferencia, la primera gran, ¿cómo le podemos llamar? Parteaguas, ¿no? De lo que es el discurso de la independencia, ¿no? Y aquí vemos cómo realmente hay un personaje que denosta, que denuncia y que critica ese movimiento, ¿no? Que era todo menos libertario y que era todo menos con propuesta, ¿no? Y sangriento. Adelante, Eric. Sí, y también hace una distinción entre los españoles peninsulares que están en Nueva España, provenientes del sur y del norte. Menciona que se puede ver por los personajes de cada región y su importancia en esta independencia, que los del sur buscarían unir la América, mientras que los del norte buscarían separarla. Uh-huh. Y bueno, aquí hace especial importancia primero en las juntas de Querétaro, en cómo todo se sale de control, y luego ya que empieza la conspiración, en cómo los movimientos y los ejércitos, tanto de los realistas como de los insurgentes, van creciendo. En el caso de los realistas, pues Venegas realmente no conocía a México, iba llegando y no podía confiar en todos los generales que tenía a su disposición, ya que varios de ellos habían cambiado, o sea, sublevados. Y en el caso de los insurgentes, iban de pueblo en pueblo, por así decirlo, con este grito popular de Viva Fernando VII, también apoyados por la idea de religión y permitiendo un poco, cosa que no le agradaba del todo a Aldama, la violencia en varios de estos lugares. Acotación rapidita y te dejo continuar. El estandarte era lo que decía esto, ¿no? Realmente vimos que aquí menciona Lucas Alamán que lo que las multitudes iban gritando era nada más viva la Virgen de Guadalupe y muerta los gachupines. Sí. Que eso lo inició un poco Carlos María de Bustamante, ¿no? Realmente no hay un digo, si nos vamos a la onda científica, no hay una fuente que nos diga qué dijo esa mañana o esa madrugada el cura, pero sí, lo que sí queda claro es que ya algo les ha de haber dicho, porque lo que se escuchaba después era eso que usted dice, ¿no? Y ahí los enemigos de Hidalgo y de todo lo que eso significa, pues ellos dijeron que a los pobres grupos indígenas les había dicho que los peninsulares los gachupines habían secuestrado al monarca y al papa y que estaban aliados con Napoleón. Entonces yo creo que imagínense si la gente sabía quién era Napoleón, digo, vamos a ser bien comprensivos. Pero sí, no conocían al papa ni conocían al rey, pero sí sabían que a él le debían cierta pleitesía, cierto respeto. Entonces yo creo que por ahí, porque acuérdense que están ligados ambos a la religión. En ese sentido tiene cierta justicia lo que dice Salamán de cómo utiliza él la cuestión religiosa, pues, para levantar al pueblo, ¿no? De ahí que muchos hayan dicho que era una guerra santa y cosas por el estilo, lo cual, si vemos a fondo después las propuestas de Hidalgo, pues no es necesariamente una guerra santa, pero acuérdense que muchos hablamos porque tenemos boca. Muy bien, buena observación. Adelante. Sí, bueno, no sé si
alguno de mis compañeros quiera también mencionar algo, igual puedo continuar, pero no quiero quitarles toda la información. Con lo de la documentación que se hace de las conspiraciones, ¿verdad? Sobre todo la de Querétaro y sobre todo el pase de lista, ¿no, Eric? Que se da de toda la gente que está ahí y cómo realmente, pues, Hidalgo nada más iba a jugar baraja, ¿verdad? No, los que se echaban todo el discurso, pues, eran los Allendes, Aldamas y todo. Solo, sí, así es. Y sin embargo, la guerra va a tener otro derrotero, ¿no? Otro rumbo. Pero bueno, vamos viendo cómo sí hay objetividad y sí hay una suma, ¿no? A lo que ya nos había contado don Carlos María de Bustamante. Eso es lo importante, como dijo por ahí Emerson y Ricardo Lucero, estamos viendo los mismos temas, pero vean cómo creo que nadie le había dado el tinte que usted señala, Eric, a los eventos de septiembre, ¿no? Ni al levantamiento. Aquí estamos viendo, ahora sí como diría alguien, la visión de los conservadores, ¿no? Una visión conservadora de algo que encendió la ilusión y la esperanza a muchos mexicanos, ¿no? Y aquí le echa hielo, ¿no? A este tipo de cosas. Adelante, Eric. Sí, en general es una visión pues diferente a las vistas anteriormente, ya sea por Bustamante, por Mier, pero pues los compañeros del equipo no lo mencionaron bien, se ve ya más una bibliografía más completa, o sea, vaya, las fuentes que utilizaba, también sirve bastante el hecho de que se haya escrito posterior a la independencia, en años más avanzados. Claro. Pero de todos modos, él también mete su granito por ejemplo, él también menciona que conoció a Hidalgo, así que la descripción que da de este es de su propia fuente, pero también de lo escrito por sí. Y escuchado por personas que lo conocieron. No, y mire si lo conoció, ¿verdad? Si no lo hubiera conocido, no hubiera estado ahí presente para escribir todo lo que escribió. A lo mejor hubiera sido de los acuchillados ahí de la Lóndiga, ¿no? Yo creo que es un tipo agradecido, pero sí, y también es importante, no sé si venga por ahí, él también hace un retrato un retrato literario lingüístico, ¿no? Del padre Hidalgo, que no tiene nada que ver con el viejito que nos han pintado, ¿no? El ancianito. Acuérdense que él tiene 54, 57 años, digo, entonces, ahora sí que era más chavo que yo, ¿verdad? Entonces, imagínense si lo vamos a pintar de anciano, pues está canijo, ¿no? Entonces, él también escribe un poco sobre la personalidad de Hidalgo, insisto, porque se conocieron muy bien. Acuérdense que en el fondo todos se congregaban, aunque por edad es otra generación, Lucas Alamán, pero en general todos se juntaban en el mismo lugar, intercambiaban por ahí el té, el chocolate y algo más de bebidas y pues eran amigos, ¿no? La independencia, como dijo por ahí la doctora, y han dicho muchos historiadores, vino a romper la unión familiar, la unión fraternal de gente que convivía y que clase media, incluso gente humilde que convivía con las grandes élites y todo. Los mismos familias se van a dividir a partir del movimiento de independencia. Mis hermanos de Hidalgo estaban del otro lado y viceversa, ¿no? Bien. ¿Algo más, Eric? Pues creo que de mi parte sería todo. Pues mira, qué bueno que ya lo que usted dice, pues es el parteaguas, ¿no? de la historiografía. Vamos a escuchar a los compañeros, todavía nos queda tiempo para un comentario más por ahí. Adelante, Miguel Ángel. Sí, bueno, por cuestión de que apremie el tiempo, voy a hacerlo lo más rápido y sintético que pueda. Si no, le seguimos, usted sígale y el tiempo sobra ahorita, no se preocupe. Adelante, Miguel. Claro, bueno, lo primero que quiero mencionar, que es externo, relativamente un poco externo a la lectura, es que fue bonito comparar, hacer un trabajo después del otro. Primero el ver el video de la doctora Jiménez sobre Iturbide, pero
buena parte del video, hora y media, habla de todo el proceso de la revolución. Y después leer a Lucas Alamán, porque desde ahí, bueno, como siempre nos damos los historiadores de predecir el futuro cuando ya pasó, pero fue interesante ver todo el peso que le da Allende en la conspiración de Querétaro, cuando primero escuchamos de la doctora Jiménez, que es justamente Allende quien se encarga quien es el actor principal, quien es el encargado de hacer la junta de conspiradores más grande, de la cual de hecho el resto de juntas de conspiradores van a ser subvertientes de esta, que es la que él maneja. Sí. O sea, realmente la ceremonia se la lleva Hidalgo, pero para un historiador serio y sistematizado en documentos, pues se le tiene que dar su lugar a Allende, ¿no? Sí, que es justamente lo que también comenta la doctora Jiménez, que es que en buena parte de todo el proceso de la conspiración y de la independencia, Hidalgo no fue más que el vocero en sí toda la planeación intelectual viene de Allende. Claro. Muy bien, ahora ya en cuestión a lo que escribe Lucas Alamán, me parece interesante cómo al inicio, previo al comienzo del capítulo, justo debajo del título, pone un pequeño resumen o síntesis de los hechos más relevantes en una columna de 8 o 9 líneas, en las que hace como una cronología, por así decirlo, pero me pareció muy lindo porque resume todo el capítulo en eso, en 8 o 9 líneas, nada más por los hechos. Sí. Que era ya una tradición científica, ¿no? Por eso le decía que él, si seguimos lo que decía la maestra ahí que vimos en el caso de Carlos María Bustamante, él ya es la modernidad, o sea, ya no es premodernidad, él ya trae toda la metodología desde su época, ¿no? Y se nota en el discurso, ¿no? Ya no está el barroquismo por ahí, ni los adornos, ni las palabras así muy altisonantes, sino que hay una congruencia y un manejo muy lógico, ¿no? O sistemático de la información. Adelante, Miguel. Exactamente, de los escritores que hemos visto hasta ahorita, me parece que es el que más me agrada cómo cuenta su relato. Es el más objetivo, a mi parecer, es el más conciso, el que menos relleno mete, y cuando lo hace lo justifica muy bien, diciendo que son detalles que pueden parecer minuciosidades o superfluos, pero que él los aborda y decide comentar porque nota que nadie más lo ha hecho. Claro. No, incluso eso lo tienen que reconocer los propios liberales, ¿no? Yo creo que para muchos esta es la mejor historia de México de este periodo, y no falta el que diga, pero bueno, pues complementenla con don Carlos, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón. Los propios liberales, que pues, son enemigos a muerte de este señor, le reconocen su trabajo, ¿no? Adelante, Miguel. Dentro de lo que me agrada también de la forma de escribir de Lucas Alamán es que mezcla, me parece que es muy bueno que un historiador haga esto, que es que mezcle la cronología de los hechos con el relato histórico como una novela literaria. Sí. Que, bueno, saben escribir ellos, ¿no? Tienen la capacidad escritural que se va a mantener hasta pues, buena parte del 19, ¿no? Sobre todo porque ahí sí hay mucho la influencia conventual, ¿no? El manejo de la gramática y sobre todo de las lenguas romances, eso influye mucho para que las personas escriban de esa manera, ¿no? Con esa profundidad, con esa claridad, con esa fineza gramatical, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y en algo más? Al momento de leerlo, lo leí con mi compañera Berenice juntos, también daba pie esto de la historia como una novela literaria a situaciones, me gusta denominar como de tragicomedia de aventuras, porque es muy interesante ver cómo relata antes de la llegada de Allende para avisar a Hidalgo de que la conspiración corre peligro de ser descubierta, cómo el cura don Miguel Hidalgo está con sus amigos españoles gachupines, como sea, compartiendo la bebida, apostando, agarrando ahí del diezmo,
pero es muy interesante y hasta cierto punto jocoso y gracioso cómo escribe toda la conversación que existe entre ellos como si se tratase de un guión, y lo que nos causaba ruidos, ¿cómo sabe que exactamente de qué estaban platicando y en qué orden fue? Y oye, si hubiera sido don Carlos María de Bustamante, lo critican, ¿verdad? Por estar inventando cosas. Y acá, como es supuestamente científico, pues es válido, ¿no? No, yo creo que sí, de pasadita, pues lo que quiere darle un quemón al cura Hidalgo, que ya tenía por ahí un par de cargos en la iglesia, y no precisamente por sus ideas, sino por lo que usted acaba de decir ahorita. Pero pues como era muy amigo de Abad y Queipo, ¿no? Un tipo también una gran luminaria. Claro, nadie se le comparaba a Hidalgo y no creo que lo destaque mucho ahí a la mano de momento en la cuestión intelectual, ¿no? Creo que Hidalgo no tenía mucha competencia en ese aspecto, pero sí, como usted dice, este cuadro que hace él, pues sí, que luego lo van a destacar otros historiadores, de que era muy dado a la farra y al juego, le gustaba mucho gastar, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, de pasadita le está dando ahí ¿cómo se llama? Un tentempié al pobre cura de Dolores, ¿no? Adelante, Miguel. Bien, por último, pues dos cosas. La primera es que la descripción de la personalidad de Hidalgo me pareció más interesante que de su aspecto físico, porque me recordó un poco al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un viejo canoso entre sus 50 y 60 años, que de viejo no tiene nada porque es bastante vigoroso, aunque es muy calmado y escueto en sus palabras al hablar. Al momento de una situación o discusión candente se vuelve muy argumentativo el calor de la plática. No, y además acuérdense que esto, la historia todavía no lo digo, puede ser un chisme, pero para otros puede tener un valor. Y en el movimiento siempre traía su pistola, ¿no? Una pistola, no sé cuántas, larguísima, que traía siempre puesta. A lo mejor no se preocupaba tanto por el hábito, sino sí por la pistola, y era un tipo, como usted dice, bueno para la discusión, y no le gustaba perder los diálogos, ¿no? Por algo le apodaban el zorro. El zorro, sí. La astucia. Sí, es que, digo, una luminaria era Abad y Queipo, y Abad y Queipo lo ponía. Habría que ver luego ahí el intercambio que hace, ¿no? Que además, insisto, son los grandes amigos, como Iturbide, o sea, todos ellos son de la camada, pero insisto, la independencia los va a dividir, ¿verdad? Como pasa con las guerras actuales, de que la gente se divide a partir de ciertos intereses, ¿no? Como los que mencionó ahorita usted de un personaje que está destacando en el 2020. Entonces hay gente que se divide, o incluso cuando te provocan la división desde arriba, pues más se divide la gente, ¿no? Claro, no se compara con el 1808, 1810 que le costó la vida a mucha gente esa división. Muy bien, podemos seguir, Miguel Ángel, nada más algún último punto por ahí que nos quiera despedir por ahí. Sí, justamente quería llegar a eso. Ya como último punto, porque ya nos comimos un poquito de tiempo de más de la clase, podemos igual seguirlo comentando la siguiente reunión. Simplemente me gusta cómo escribe, me parece muy correcto que entra directo al tema, va sin rodeos, presenta a los personajes, los pone en contexto del lugar que están ocupando y de cómo llegaron ahí. Claro, pues por eso tiene su lugar en la historiografía, ¿no? Don Lucas Alamán, que insisto, miren que los que van a llegar después de él son unas grandes luminarias. Yo digo que no se le comparan, digo, también me estoy subiendo a su carro, Miguel Ángel, pero lo reconocen, ¿verdad? Y se va a quedar esa historia hasta buen rato, y luego ya llegan los positivistas allá, Díaz, Cierre, todos los demás, y pues le van a dar su barnizadita a muchas cosas, pero es interesante, ¿no? Estamos ante la mejor obra de historia que según los historiógrafos, ¿no? Según los analistas. Pues seguimos con eso, Miguel Ángel. Gracias pues, a Eric también por su participación, a Ricardo, a Lucero, a Emerson. Entonces, empezamos la próxima clase con el equipo 2. Puede ser Miguel Ángel si quiere decir algo más, y los compañeros que faltan del equipo, compañeras, y el equipo 3. Pues estuvo muy padre la clase, muy interesante, y si se fijan, lo que hace interesante la clase es lo que ustedes dicen, que esa es la esencia de el home office
en clase, ¿no? Muy bien, pues gracias, cuídense mucho. Ya nos pasamos 10 minutotes a ver si no nos llaman la atención en la uni. Seguimos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.